Buenas tardes. A nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta le damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live Banred Cultural Santa Marta. Bienvenidos al programa especial que desde finales del 2021 teníamos programado en este centro de Santa Marta para resaltar la vida y la obra del maestro Julio Erazo, compositor y músico de Guamal. Desde ese momento entramos en contacto con sus familiares para que nos acompañara en esta actividad y que el maestro pudiera estar presente de manera virtual al conocer su delicado estado de salud. Quisimos hacerlo en febrero, corrimos para hacerlo en este mes, para tenerlo aquí, pero el tiempo no le alcanzó. Se nos fue el maestro, pero aquí está su familia y dos estudiosos de su obra para hablar de su vida y sus aportes a la música popular del Magdalena y de Colombia. Extendemos un saludo muy especial a su viuda, compañera y musa de toda la vida, Elides Martínez. Asimismo a sus hijos Betty, Julio, Sara, quienes nos acompañan. También a los conferencistas John Pedroso Pupo y Manuel Rodríguez Arroyo, así como a todas las personas que en estos momentos están conectadas a través de redes sociales. Julio Erazo Cuevas nació en Barranquilla en 1929, de padre pastuso y madre guamalera. Sus padres se trasladaron a Guamal y allí pasó gran parte de su tiempo. La mayoría de sus composiciones las hizo a orillas del río Magdalena, en poblaciones como Buenavista o Guamal. En el corregimiento de Buenavista, donde era maestro de escuela, conoció a la joven Elides Martínez, quien fue la musa de varias de sus composiciones y luego se convertiría en su esposa. En 1950, a los 21 años, viajó a Barranquilla a probar suerte en la música y a fe que lo consiguió. Hacía un año había muerto Guillermo Buitrago y Erazo, con su guitarra y sus composiciones, ayudó a llenar ese vacío, al igual que Bovea y sus vallenatos. Lo que vino después es la historia que con cierto detalle nos contarán Manuel Martínez, John Pedroso y la familia del maestro. Ahora solo quiero contarles mi acercamiento a la obra de Julio Erazo a partir de la investigación que hice para escribir el libro Acordeones, Cumbiamba y Vallenato en el Magdalena Grande, que inicié en el año 2015 y publiqué en el 2018. En ese momento conocí gran parte de su obra, integrada por cerca de 350 composiciones en diferentes ritmos y grabadas por múltiples conjuntos y orquestas. Compartí el entusiasmo de la investigación con muchos amigos, entre ellos con el desaparecido investigador samario Alberto Abello Vives, a quien le pasaba textos y canciones de diferentes compositores, en especial de Julio Erazo. En esas vueltas y revueltas que da la vida, en el 2018, nuestro amigo y paisano Alberto Abello fue nombrado jurado de la terna que debía escoger el ganador del premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. La tarea no era fácil, ya que debían escoger entre las 69 postulaciones que llegaron ese año. Debo decir con humildad que Alberto se acordó de las conversaciones que habíamos tenido sobre la obra del maestro Julio Erazo, uno de los postulados, uno de los 69 postulados. Así que me pidió algunas ideas para justificar su voto a favor de Erazo, quien resultó ganador del premio en el año 2018. La terna de jurados, entre los cuales se encontraba Bello, conceptuó, comillas, este premio es un reconocimiento a la diversidad de las músicas de acordeón del Caribe colombiano, al gran juglar y maestro de generaciones con profunda incidencia en múltiples géneros musicales. Es un innovador en ese universo rítmico plural de la Colombia festiva que le da potencia a las expresiones culturales de las sabanas del Caribe. Cierro comillas. En la tarde de hoy nos reunimos para rendir un homenaje a la vida y obra del maestro Julio Erazo, y para eso nos acompañan Manuel Rodríguez, John Pedroso, además de la familia del maestro. Voy a leer brevemente la trayectoria investigativa de los dos conferencistas que nos acompañan.
Manuel Rodríguez Arroyo Samario, radicado en Bogotá hace varios años, es licenciado en Pedagogía Musical en la Universidad Pedagógica Nacional y músico profesional. Se ha desempeñado como docente universitario desde el año 1990 en universidades como la Jorge Tadeo Lozano, Universidad Javeriana, Universidad Piloto, La Central y Universidad Santo Tomás, asimismo como instructor musical del SENA. Ha integrado un sinnúmero de agrupaciones musicales, como las orquestas Los Ocho de Colombia, los Reales Brás, los Caribes, los Alfa 8, Juancho Torres y su orquesta, y los Veteranos del Caribe. En su portal virtual musical afrolatino podemos ver y escuchar más de 2000 documentales o grabaciones sobre la música colombiana y latinoamericana. De hecho, Manuel le hizo un par de grabaciones al maestro Julio Erazo que tiene en su portal. Por su parte, el doctor John Pedroso Pupo es médico y profesor de la Universidad del Magdalena. Aparte de la medicina, se ha dedicado a investigar sobre la historia, la geografía y la cultura de la subregión del Río en la depresión Momposina, en especial de la zona en torno al municipio de Guamal, de donde es oriundo. Publicó en el año 2006 tal vez la primera biografía, ustedes me corrigen si no es así, del maestro Julio Erazo, que tituló así: Julio Erazo, el Mester de la Juglería o el Mester de la Juglería Cocabullana. Luego, en el 2018, publicó con la Universidad del Magdalena el libro Melambo, Tradiciones e Historias de Guamal. Y aquí tenemos dos estudiosos del folclore, de la cultura del Caribe colombiano y sobre todo, en este caso específico, de esa subregión del río Magdalena de la depresión Momposina. El orden de la presentación será primero John Pedroso, luego Manuel Martínez. Cada uno tendrá máximo 20 minutos. Esto lo hacemos para tener luego una conversación que ustedes animen con la familia del maestro, su viuda y sus hijos que nos acompañan. Muchas gracias de nuevo a Manuel, a John, a la viuda, a sus hijos, Betty y Julio, que ya está conectado, David Jacome Erazo también. Muchas gracias a todos y adelante, John. Sí, muy buenas tardes a todos los asistentes a este Facebook Live. Julio Erazo, el juglar del Magdalena y su vida y su obra musical. Bueno, gracias Joaquín, gracias a la familia Erazo Martínez, gracias a sus hijos Betty, Sara, Julito, Erazo, como cariñosamente le llamamos. Gracias al Banco de la República por esta buena oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia y amistad que tuve con el maestro Julio Erazo. Gracias al musicólogo Manuel Rodríguez, quienes vamos a compartir y vamos a participar en este conversatorio. Muy rápidamente, pues como así el tiempo lo indica, pues los inicios de la vida artística del maestro, pues vayamos un poco a sus orígenes. El matrimonio conformado por el señor José Ignacio Erazo París de Pasto, Nariño, y de la señora Carmen Cueva Vallarris de Guamá, Magdalena, tuvieron que trasladarse a Barranquilla como consecuencia de la creciente del año 1916, la más terrible de todas que haya tenido en años el río Magdalena, por el gran impacto económico que produjo en la zona, el cual obliga a muchos de sus pobladores de Guamal y sus alrededores a emigrar a otras regiones. En Barranquilla nace el maestro Julio Salvador Erazo Cuevas el 5 de marzo de 1929. Pero para abril de 1932, la familia ya estaba de regreso a Guamal y de aquí en adelante comienza esta historia. La influencia musical estuvo marcada, la costa estuvo marcada
principalmente en ese entonces por la llegada de ritmos cubanos a nuestro país y la aparición de nuevos artistas en cada una de las ciudades del Caribe colombiano como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Localmente, en esa época surge un compositor también conocido como el maestro José Garibaldi Fuente, quien el maestro Julio Erazo así lo afirmó, fue mi maestro musical. Pero también tuvo esa influencia musicales regionales como de Guillermo Buitrago, de José Barros, Rafael Campo Miranda, Mario Gareña y lógicamente pues de sus padres. El maestro Erazo pues inicialmente probó varios oficios de enfermero en Tamalameque al lado de su paisano y amigo médico rural Miguel Ospino Peña, que convence a la señora Carmen Cuevas Bayarri para que se fuera con él como enfermero en la población de Tamalameque. Igualmente el maestro Julio Erazo tuvo esa oportunidad de ser maestro de escuela y de ahí inicia ese proceso o ese gusto por la composición. Y es cuando llega a Barranquilla un 11 de noviembre de 1950, en la cual toca las puertas a Discos Atlantic Jazz Band, dirigido por Guido Perlá en ese momento. Con su trío Caribe, que estaba conformado por el maestro Erazo, Juan Madrid y Luis Mosquera, graban los primeros éxitos, La Puya Guamalera, Yo Conozco a Claudia, Celo y La Raya. El maestro Julio Erazo realmente podemos decir que fue un armador de tríos. Tuvo la oportunidad de armar el trío Caribe, en la cual participó Luis Mosquera de Santa Ana, Magdalena, quien tocaba la guacharaca, y Juan Madrid hacía de puntero, y Julio Erazo de acompañante. Igualmente el trío Erazo, que tuvieron la oportunidad en ese momento cuando el maestro Alejo Durán, pues no lo conocían en su historia, en su fama musical, logran grabar con guitarras La Trampa. Igualmente tuvieron la oportunidad de armar el trío Chimila, el trío Latino y el trío América. Su incursión en la composición pues es bastante variada y comienza a aparecer inicialmente en disco tropical, posteriormente en disco fuente y más adelante Codisco, una serie de álbumes, como ahí aparecen referenciados, que comienzan a darle forma a esa carrera musical. Y es así que dentro de sus composiciones, sí que menos podía hacer falta la música que llamamos posteriormente música de acordeón. Y aquí encontramos una de los cantantes o los intérpretes o donde encontró eco, pues realmente fue el maestro Alejo Durán, igualmente Bobia y sus vallenatos. Con Alejo Durán, pues él tuvo la oportunidad de grabarle muchas de sus canciones: El Caballo Pechichón, La Carta, El Compay Chemo, Rosalvita, Quédate Tranquila, El Pañuelito, Rosita Guamalera. Vale la pena notar que dentro de ese estilo de sus composiciones era el paseo rápido, que él lo llamaba siempre el paseadito, que era realmente su estilo preferido. El maestro también pues tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Aníbal Velázquez. Igualmente aparecieron dentro
lo que tiene que ver con el género eh, de la música de acordeón, aparecen una serie de, de agrupaciones que posteriormente le graban su música. Por recordar así de esta manera, Jorge Oñate y Álvaro López, Los Betos, grupos como Vallenet, mismo Alfredo Gutiérrez, Raúl El Chiche Martínez con Miguel Herrera, aparece Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez y últimamente pues Poncho Zuleta. Entonces en sí pues ese, eh, en esa faceta musical del maestro, en lo que tiene que ver con la música de acordeón, es bastante importante su obra musical. Igualmente como compositor e intérprete de la música colombiana, pues tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Pacho Galán, igualmente con Luis Uribe Bueno. Con Pacho Galán, pues tuvieron la oportunidad de grabar este álbum que aparece ahí, que se llamó Estereofonía. Álbum, pues sobresale una canción que me parece a mí que se considero como una de las mejores interpretaciones que puede haber sobre lo que es la cumbia cenaguera. Igualmente, pues el maestro Erazo, pues hizo parte de esa gran agrupación colombiana como fue Los Corraleros de Majagual, donde hizo parte en su primera fase cuando eh, estuvo o cuando compartió con Eliseo Herrera, Lucho Argaín, Nacho Paredes, Tony Zúñigas, ¿cierto? Y pues de ahí inicia esa faceta o esa fama de esa agrupación, porque realmente habían buenos compositores. Pero siempre el maestro Erasmo sobresalía con su estilo musical en la cual le dio ese toque a los Corraleros Majagual, ese toque de un poco más romántico del estilo ese corralero que se venía dando en esta agrupación. Tuvieron la oportunidad de viajar a muchas partes de Colombia, participar en los carnavales de Barranquilla, viajar a Venezuela, en fin, el maestro estuvo en esa primera fase. Con los Corraleros de Majagual, pues podemos mencionar los álbumes que participó y ahí aparecen esas canciones como Hace un mes, Pumita del Río, El Bailador, La Pata Pelada, Arturo Pava, Eres, Saborcito de Manzana, etcétera, etcétera, que fueron el número importante de canciones que aportó el maestro Erazo a esa gran agrupación como fue Los Corraleros de Majagual. Igualmente, pues su música, pues también se conoció en Venezuela y allí tuvo la oportunidad de grabar estos álbumes que aparecen ahí, que fueron varios, en la cual pues también como músico e intérprete se posicionó en ese país hermano. Eh, Desde el punto de vista de compositor de tango, pues sí que vale la pena recordar ese éxito que fue tan importante. Aquí muestro un poco la carátula que corresponde a la segunda reedición de ese álbum que al comienzo del año 50, de cuando graba con la agrupación Los Caballeros del Tango, este tango pues no fue el éxito que se esperaba, pero en la medida que fue pasando el tiempo, pues esta canción o este tango se fue posicionando en ese público conocedor de este tipo de música y es cuando pues la empresa o el sello musical de ese entonces decide llamar el álbum Lejos de ti
haciendo referencia a la canción más importante que contenía este álbum. Realmente con esa canción o con ese tango, pues se pudo posicionar a nivel nacional y a nivel internacional. Como así lo refieren los argentinos, Colombia se considera la segunda parte del tango y lógicamente cuando hablamos de composiciones de tango, pues eh, realmente Lejos de ti ocupa el primer lugar. Hacia el año 2006, pues tuve la oportunidad de rendirle un homenaje al maestro Erazo a través de la publicación de este libro. Este libro que lo que buscaba, pues, o mostrar esa otra parte, queríamos mostrar que era el talento musical y el legado musical del maestro, y es por ello que pues decido publicar este libro en la cual vale la pena mencionar que ha sido una fuente de referencia para muchas publicaciones que han aparecido posteriormente. Y pues una de las cosas pues importantes también que le han aparecido al maestro fue ese Premio Nacional de Vida y Obra del Ministerio de Cultura en el 2018, como así lo mencionó Joaquín Viloria, de cómo fue ese proceso y que le mereció también una publicación que fue llamada Julerazo, pues el secreto mejor bien guardado que canta al río Magdalena. Entonces, ¿de qué podemos decir de el maestro Erazo? Podemos decir que su obra musical es la típica representación del folclore del hombre ribereño, que está compuesto de variados ritmos como el porro, merengues, tangos, ranchera, boleros, paseos, merecumbé, corridos, y que las composiciones que más renombre le dieron a su fama como compositor fue la Puya Guamalera, Rosalvita, La Pata Pelá, El Bailador, Compay Chemo, Rosita Guamalera, Lejos de ti, Aquí está el Magdalena, Adonai, Hace un mes, Espumita del río, Las muchachas dicen, El pañuelito, El caballo pechichón, El consuelo que me queda, China, Ya para qué, Yo conozco a Claudia, Adiós, adiós corazón, La carta, Quisiera, Mirándote así, en fin, el número de composiciones del maestro Erazo que corresponden más de 20 que llegaron al top, como así lo menciona Saico. Entonces es por ello que el maestro Erazo en Colombia es el único compositor que ha podido hacer un trabajo musical comparable como lo que hizo el maestro José Benito Barros Palomino, por la gran variedad de ritmos. Por este motivo lo podemos catalogar como como el artista más completo en Colombia. Pues sin demeritar otros como Lucho Bermúdez, Rafael Escalona, Pacho Galán y Leandro Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor John Pedroso, por su participación. Y pues siguiendo el orden, vamos a continuar con Manuel Rodríguez Arroyo y cerramos, como les decía al principio, con una conversación que tengamos entre todos, entre ustedes y la familia del maestro Erazo que está conectada. Muchas gracias y adelante, Manuel.
Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mil gracias a el doctor Joaquín Viloria, al Banco de la República, sede Santa Marta. Bueno, grato compartir con el doctor John Pedroso, con todas las amistades que nos están viendo. Quiero aprovechar para enviarle un abrazo solidario a la familia del maestro, doña Elides, sus hijos, sus hijas, Julito, que debe estar por ahí, Betty, Sara, en fin. Quiero recordarle a quienes nos están viendo que teníamos previsto brindarle un homenaje en vida al maestro, ¿no? Hoy justamente, pues, pero bueno, designios de Dios, y aquí estamos para ofrecerle esta vez ya un homenaje póstumo, ¿no? A su vida y obra musical. Yo tenía una sorpresa para la familia hoy, eh, publicar un par de videos documentales de la serie audiovisuales, y ya lo publiqué pues el día del fallecimiento del maestro. Eso ha sido muy viral. Entonces, bueno, pues estamos aquí para recordar a este gran personaje de nuestro Caribe colombiano. Yo también voy a permitirme compartir con ustedes rápidamente. Denme un segundito. Eh, por favor, me confirma. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, Ok, se gracias. está viendo. Muy bien, muy bien. Entonces, vea, hay muchas dudas y es bueno y pertinente aclarar que el maestro Julio Salvador Erazo Cuevas fue en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Claro, él se consideró guamalero, no sé, porque vivió todo el tiempo allá, ¿cierto? Pero muchas personas piensan todavía que él nació en Guamal, ¿no? Él fue en Barranquilla, pero claro, uno a veces no es donde nace, pero en fin, ese es su lugar de nacimiento. Entonces voy a hablarles un poco acerca de la parte musical del maestro, ¿no? Miren, el maestro Julio Erazo en la parte artística fue un cantante, ¿no? Un cantante muy afinado con su estilo. Él también fue corista, hizo muchas grabaciones de coros y claro, él dominó mucho la guitarra acústica, sobre todo como acompañante y como puntero, es decir, que puntero es que hacía melodías, ¿no? También en la parte de ritmo percusiva tocó guacharaca, pero aquí hay que destacar que él de su vida lo que más se destacó fue como un excelente compositor musical. Eso hay que decirlo claro. Eso se dedicó más a ese fue su fortaleza, compositor musical, sin desmeritar que fue un excelente músico y cantante, ¿no? Entonces vale la pena como hacer una claridad acerca de los conceptos. A veces no se sabe qué es autor y compositor. Un autor es quien escribe el texto, ¿no? Es decir, quien aporta la parte literaria de una obra, ¿no? La temática, ¿no? Es decir, escribe las letras de las canciones. Eso se considera un autor. Mientras que un compositor es quien crea la línea melódica. Recordemos que las músicas tienen tres elementos básicos: el ritmo, la melodía y la armonía. Entonces, un compositor, ¿no? Como el caso del maestro Erazo, él fue autor, compositor e intérprete, ¿no? E inclusive cantautor. Entonces, un compositor es quien crea la línea melódica, que es de la música lo que más sobresale, ¿no? De las obras. El consuelo que te queda morenita. Esa es la melodía. Y pues la letra es el consuelo que me queda morenita, para hacer como un poquito de pedagogía. Entonces, esos términos vale la pena como precisarlos un poco para tener claro el concepto. El maestro Julio Erazo fue considerado como uno de los compositores colombianos más prolíficos. Entonces, cuando hablamos de que un artista, un compositor es prolífico, significa que es un artista, una persona que crea. A los artistas nos dicen creadores, pero resulta que el maestro Erazo fue fue una máquina de crear obras musicales, ¿no? Eh, Imagínense que se estima que, yo le pregunté en una entrevista que ahorita vamos a escuchar un fragmento: maestro, ¿y usted cuántas composiciones creó? Perdió, perdió ese dato, pero se estima
que pudo haber dejado un legado de más de 350 composiciones musicales. Y aquí viene lo bueno, que en diversos géneros y estilos musicales, ¿no? O sea, lo que la gente llama comúnmente ritmos, aires, golpes, pero eso se conoce como géneros musicales, especies o estilos musicales. Entonces, claro, el maestro pues Erazo fue un prolífico creador, como ya ya les voy a mencionar otros, pero también el maestro Julio Erazo fue un compositor y también fue un intérprete muy versátil, versátil. ¿Qué quiere decir eso? Que él interpretó una diversidad de géneros musicales disímiles, porque hay compositores que se especializan en ser, digamos, crear obras de vallenato, de música romántica, en fin. Pero la característica del maestro Julio Erazo fue que tuvo esa capacidad, pues, que es una característica de los músicos colombianos y compositores, ¿no? En el mundo, a nosotros los colombianos nos reconocen como, bueno, como, perdónenme el término, como todoterreno, ¿no? Vulgarmente se habla así, o sea que somos capaces de, como lo vamos a ver ahora, el maestro Julio Erazo creó un tango, ¿cierto? Y nadie pensaría que nació por allá esa obra en Guamal, ¿cierto? Pero en el mundo nos reconocen que tenemos esa capacidad que no tienen otros músicos. No estamos diciendo que somos mejores, pero los colombianos tenemos esa versatilidad, ¿no? De crear obras musicales variadas, distintas, ¿no? Que a veces no son cercanas a nuestra cultura, pero bueno, tenemos ese don, diría yo. Entonces, el maestro Julio Erazo, bueno, ya lo mencioné. Un segundito acá, voy por aquí. Miren la capacidad que tuvo él de crear obras musicales. Dentro del complejo de la llamada música tropical, o sea, la música bailable, él pues compuso e interpretó pues cumbias, ¿cierto? Pues, de esa región de ahí, pues donde está él, merengues, pues, hay merengues en vallenato y hay merengues en otros formatos, ¿no? Porros, sones, pullas, paseos, paseadito, ¿no? Eso más fue de corralero y etcétera. Merecumbés, que impulsó Pacho Galán, etcétera, etcétera. En la música andina colombiana, música del interior del país, miren, es que mucha gente no sabe que en el Caribe colombiano hace muchos años se escuchaba y se cultivaba música del interior del país, es decir, bambucos, guabinas, pasillos, valses, etcétera. Y el maestro Julio Erazo compuso música andina colombiana y la interpretó también. Se dio el lujo de componer obras de origen, pues, de arraigo mexicano, como pues, lo que llaman genéricamente rancheras, corridos, valses, etc. Incursionó también en el mundo de la música romántica y la música internacional. Imagínense que el maestro Julio Erazo compuso baladas, boleros, el famoso tango Lejos de ti, danzones, que eso es como más origen cubano, guarachas, ¿cierto? Él grabó con Pacho Galán un número famoso que era dedicado al equipo de béisbol Willard. Ojalá que lo escuchen para que vean el sabor que tuvo el maestro Erazo. Bueno, y en Colombia pues se habla de músicas de acordeón o músicas vallenatas en el Caribe colombiano. Entonces el maestro también grabó mucho en ese formato de corraleros y que la llaman hoy música corralera, sones, pullas, paseos, ¿no? Él grabó en varios formatos, muchos formatos, sobre todo en trío de guitarra, ¿no? O sea, una guitarra acompañante, una puntera y una guacharaca, coros y voces. Digamos que ese es un trío así como el trío de Bovea y sus vallenatos. En fin, ese es un referente. Bueno, miren que el maestro, el doctor John lo mencionaba, el maestro Julio Erazo estuvo a la altura de los grandes autores y compositores, bueno, del Caribe colombiano y de Colombia, y casi que del mundo, les diría yo. Imagínense que él estuvo y fue muy cercano y también muy colega con
con estos señores como José Benito Barros, Rafael Campo Miranda, que entre otras cosas vive en Barranquilla, tiene 103 años de edad. Yo he hablado con él y está muy lúcido. Rafael Escalona Martínez, gran compositor de música provinciana. Pacho Galán, aunque Pacho Galán fue compositor más de obras de instrumentales, ¿no? Lucho Bermúdez también fue un gran compositor, también de textos y también de obras, digamos, instrumentales. Estercita Forero, la novia de Barranquilla, que fue una extraordinaria compositora. Otro, José María Peñaranda, que también yo pensaría que influenció al maestro Erazo con aquello de la picardía, ¿no? Yo lo pude entrevistar casi a los 100 años. Que Antonio María Peñalosa, que fue un gran músico y también fue un gran compositor. Crescencio Salcedo, Rafael Mejía Romani, Adolfo Echeverría, Calixto Ochoa, grandes compositores. Leandro Díaz, Adolfo Pacheco, entre muchos, muchos. Estuvo a la altura el maestro Julio Erazo, de los compositores del Caribe colombiano. Bueno, algo para destacar que el maestro Julio Erazo contribuyó con su carrera musical a posicionar tanto la industria discográfica, o sea, anteriormente pues esa industria era muy, digamos, tenía un auge, la industria, se vendía mucho disco, la industria discográfica nacional, también el repertorio de música popular colombiana en cantidad. O sea, el maestro compuso cualquier cantidad de obras musicales, también en calidad y en éxitos comerciales. Bueno, porque esos éxitos que escuchamos, bueno, aquí en Colombia creen que la música es para el mes de diciembre. No, aquí hay viejotecas y en todos los días del año se escucha la música del maestro Julio Erazo. Y eso de decir que esta música es para el mes de diciembre, eso es mentira. Bueno, la obra del maestro Julio Erazo, como ya lo mencionó el doctor John, empezó aproximadamente a desarrollarse en la década de los años 40, a finales, sobre todo, ¿verdad? Años 47, 48, 49 del siglo anterior, ¿no? Tuvo influencia de sus padres, ya pues lo mencionamos. El padre del maestro Julio Erazo era de la ciudad de Pasto, en Nariño, ¿no? Y ustedes saben que los pastuzos son muy musicales, y sobre todo con instrumentos de cuerda, y él mismo, ahorita lo vamos a escuchar de su propia voz, dice que su señor padre fue quien le dio las primeras pinceladas, le enseñó, pues, lo orientó en la ejecución de la guitarra. Y lo mismo su señora madre también, que parece que tenía como dotes para el piano, ¿no? O sea, que escuchaba mucha música, y el maestro Erazo también se levantó pues en ese ambiente musical. Y bueno, en el Caribe colombiano pues ya sabemos que todos somos muy musicales, ¿no? Yo creo que en mi criterio el maestro Julio Erazo fue un pintor sonoro, o sea, un pintor sonoro muy particular. Narró historias, sucesos, tradiciones y costumbres, especialmente, no es la única parte, de su entorno geográfico y cultural, ubicado en algunas poblaciones de la ribera del río Magdalena, ¿no? Donde tenía como sede central el municipio de Guamal, en el actual departamento del Magdalena. Entonces, bueno, él también viajó mucho a otras latitudes. Él estuvo en Medellín, aquí en Bogotá también, en Venezuela, en Barranquilla, pero su sede, su epicentro era pues el municipio de Guamal. Allí pues prácticamente él fue donde más permaneció su vida, ¿no? Bueno, voy a hablar acerca de las características de sus composiciones musicales. En su obra musical se reflejan varios aspectos. Por ejemplo, mencionemos, él era la realidad, ¿no? La poesía, el maestro también incluyó mucha poesía en sus obras, en parte de ficción, tenía mucha rima, sentimientos, anécdotas reales, ¿no? Reales, vivencias.
las líneas melódicas eran muy pegajosas, muchísimas, o sea que él tenía esa capacidad de... Yo pienso que el maestro pensó mucho en un dicho que dice que a veces menos es más. O sea, entonces hay piezas que son fáciles y son muy pegajosas, reconocibles, ¿no? Lo mismo en el tratamiento armónico. Miren acá. Entonces, el maestro era guitarrista. Muchas de las obras que analizamos, ¿cierto? Él no se complicaba mucho. O sea, utilizaba 2 o 3 acordes, 3 cambios, 3 enlaces. Entonces, con 2 acordes, generalmente pues hizo muchísimas obras y la música bailable, sobre todo tropical, no lleva mucho acorde porque eso baja un poco para el bailador y el maestro, si ustedes analizan el repertorio del bailable, ¿no? Era más buscando pues al bailador. Su legado es un patrimonio cultural de los colombianos. Eso sí, tengámoslo presente. O sea, lo que dejó el maestro es un patrimonio cultural de toda Colombia. Pues porque eso sigue vigente, ¿cierto? Ya ha pasado sobre fronteras de otros. No, a mí me escriben en los de México, de Argentina, de los videos que subí. Y bueno, las músicas del maestro Erazo permanecerá como clásicos a la eternidad, diría yo. Bueno, bueno, ahora les voy a compartir una recreación. Recrear es como cuando uno toca pues a su estilo y apreciación de algunas de sus obras musicales. Voy a compartirles unos pequeños fragmentos, ¿no? Que quede claro que no vamos a entrar en asuntos de problemas de derecho de autor. Nada más voy a hacer un fragmentico. En muchas de sus canciones, el maestro Julio Erazo se ciñó a las normas de la métrica tradicional española. Esto es muy importante. En rima consonante y en estrofas de 4 versos de casílabos cada una. Para decirles que, hombre, el maestro Julio Erazo tenía el palito para ser compositor. Ese era su fortaleza. Y eso es un don. O sea en la música, miren algo, vea. No hay música sin compositor. ¿Quiénes hacen la música? Los compositores y los autores, también los intérpretes. Entonces el maestro fue muy integral en ese sentido, ¿no? Bueno, yo respetuosamente voy a compartirles un fragmento, un breve trozo de una de sus obras, como para recrear un poco, para que lo recordemos con alegría. Todos en Colombia sabemos ese episodio que el maestro tuvo con don Anselmo Montes, Anselmo, su compadre, ¿cierto? Entonces miren que el maestro le cantó a la amistad y al desagravio, ¿no? Su famoso compadre Chemo. Yo recuerdo que yo era niño en Santa Marta y yo escuchaba esta pieza, pero nunca sabía, les hablo de los años 60, y yo escuchaba esta obra de ese miércoles, qué cosa tan linda. Pero bueno, en esa época yo no estaba así muy metido, era muy melómano, coleccionaba discos, pero no conocía al maestro Erazo. Esta obra la conocí yo fue por Alejo Durán, que la conocimos todos. Y bueno, esto tiene una temática hermosísima y la historia, ¿no? Voy a cantarles un poquito en paseo, ¿no? Tengo pena con compadre Chemo, tengo pena porque yo no fui a la fiesta desde el 12 de enero. Y con tanto que le prometí, voy a repetir, tengo pena con compadre Chemo, ay, tengo pena porque yo no fui a la fiesta de ese 2 de enero. Y con tanto que le prometí, me perdona, pero fue que yo, el día primero para sacar guayabo, fue un día liria que tomé unos tragos y el guayabo no se me pasó. Ay, me perdona, pero fue que yo, el día primero para sacar guayabo, fui un día liria, me tomé unos tragos y el guayabo no se me pasó. Bueno, esta es una historia lindísima. Entonces ahí él refleja ahí su vivencia, ¿no? Y con esa obra él volvió otra vez a la amistad con el compadre Chemo, que entendió la situación. Pero miren lo lindo que es un compositor de crear obras reales, ¿no? De su vivencia, ¿no?
distinto, pues con todo respeto a un compositor, ¿no? A un autor, ¿cierto? Que se inspira, que digamos que le pagan por hacer una pieza por encomienda. En cambio, eso fue una vivencia del maestro y es una versión de Alejo. Ah, bueno, quiero decir algo. Muchas personas en Colombia no saben que muchas, o casi la mayoría o todas, las obras del maestro Julio Erazo fueron grabadas primero por él mismo. O sea, este compadre Chemo lo había grabado el maestro Julio Erazo primero y después lo grabó Alejo Durán. Bueno, muchos dicen, pues críticos dicen que sí, probablemente pues tienen razón. O sea, este tema, por ejemplo, fue más conocido por la versión de Alejo Durán, sin desmeritar pues lo que hizo el maestro Julio Erazo de primero, ¿no? Así pasó con Adonai. Bueno, yo les podría mencionar muchísimas, ¿no? Rosalvita, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el maestro le cantó a la amistad y al desagravio, ¿no? Se les recomiendo, quienes no han escuchado esto, quienes ven, los jóvenes que no conocen un poco de esto vale la pena porque esta es una obra de antología, el compadre Chemo. Miren que él también le cantó al despecho, el consuelo que me queda morenita. Para mí, esto es de los paseos más hermosos que yo he escuchado. Lo he escuchado en la versión de cantando nuestro amigo que vive aquí en Bogotá, el maestro Alberto Fernández Milliola, tiene 95 años. Yo me hablo con él, él era muy cercano al maestro Julio Erazo y con el trío de Bobé y sus vallenatos hicieron una versión impecable. Bueno, voy a tratar de compartirles un fragmentito. Me dice que te vas porque ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. Ay, me dice que te vas porque ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. Mira esto. Y el consuelo que me queda morenita, que en el mundo todavía quedan mujeres. Y el consuelo que me queda morenita, que en el mundo todavía quedan mujeres. Esto en una parranda es una cosa, a mí en este momento se me paran los pelos, ¿sí? Se los confieso, esta es miren la melodía hermosísima. La armonía son 2 acordes nada más, ¿sí? Pero esto es algo, hombre, una estética o sea, Maestro Erazo tenía el palito para componer obras muy particulares, ¿no? Bueno, doña Elides, que está por aquí, nos escucha, sabe que, y todos sabemos que, bueno, el maestro en su juventud era un tipo pinta, como decimos allá en la costa, ¿no? Tenía vulgarmente, bueno, enamorado, bueno, ya son cosas del pasado, ¿cierto? Y creó una obra dedicada al celos, los celos, ¿no? Celosa y guapa, que también grabó Alejo Durán y la hizo famosa, ¿no? Grabaron los Betos, etcétera. Y el maestro también Erazo la grabó. Pero como les digo, paradójicamente Alejo Durán la sacó al mercado comercial, ¿no? Por ejemplo, entonces estamos en fa. La mujer que tengo se pone celosa y guapa porque yo compongo canciones para la muchacha. Déjate de cosas, ay, quédate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida. Doña Elides, yo creo que en ese momento estaría celosa, brava, de pronto el maestro era coqueto, en fin, pero hace parte de la historia y de su vida. Y pues, este número es otro clásico, ¿no?, que escuchamos en Paseo Vallenato. Miren este número y ahorita van a escuchar el testimonio del maestro Julio Erazo en 4 minuticos, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 3 años y medio, que yo le dediqué 2 programas radiales, ¿no? Yo se los puedo compartir también a ustedes. Él hizo una canción de protesta que le tituló Aquí está el Magdalena. Él era muy cercano también con Rafael Escalona, ¿no? Y bueno, le sacó este número, pero ya en merengue, ¿no? Merengue 6 octavos, un poquito más rápido. Me contaron que Rafa había dicho que ahora sí se pegó el Magdalena. El César se quedó con todito, inclusive también con la música buena.
que se acuerde que acá quedé yo, José Barros también Choperena, Rafa, aquí está el Magdalena, Rafa, con mi cosa buena, Rafa, aquí está el Magdalena, Cafa, con mi cosa buena. Recordémosles a todos los amigos que nos ven, en el Caribe colombiano hace muchos años atrás se dividía entre el Magdalena Grande y el Gran Bolívar. El departamento actual del Cesar se segregó del Magdalena en el año ¿qué? 57 tal vez, 58, se me escapa. 67. 67, perdón, tiene razón, 67, cuando Alejo Durán fue el primer rey vallenato y el doctor Alfonso López Miquelsen fue el gobernador pues de ese departamento, de ese naciente departamento. Y bueno, el que se había segregado anteriormente era La Guajira. Y ahí entonces el maestro Julio le sacó, como le decimos nosotros, un vainazo, pero entre comillas, ¿no? Muy sano, a Rafael Escalona diciéndole que no, que el Magdalena, aquí hay música, que aquí hay mar, que aquí hay playa y de hecho pues los magdalenenses sabemos el potencial que tenemos nosotros como departamento, ¿no? Otra cosa han sido los políticos, pero nosotros tenemos un departamento muy rico en todo, ¿no? Y ahora en este momento que yo fui a Santa Marta, vi una ciudad como nunca, muy hermosa. Así que tenemos un departamento, pues, de lo mejor de Colombia. El maestro Julio Erazo también le cantó al amor, ¿no? Fue muy enamorado, de pronto tuvo por ahí unas novias, cosas del pasado, y le cantó una a Rosalba Beleño, ¿cierto? Pero miren qué lindo esto, que la melodía, ¿no? Hace como 5 años yo dejé a Rosalba siendo una niñita, pero desde aquel entonces ya se le notaba que iba a ser bonita. Fíjense la rima, ¿no? Niñita bonita. Entonces, eso es lo que hace, o sea, cómo hilar esa temática y esa melodía, ¿no? Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita, con una ganas de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita. Miren, señorita con boquita, entonces ahí hay rima, ¿no? Eso lo hace es un verdadero compositor musical. Él tenía el palito para eso. ¿Ve? Eso es un don que no tiene todo el mundo. Porque hay muchos músicos que son buenos intérpretes, pero todo el mundo no tiene esa magia, ¿no? De crear obras musicales. Fíjense, una cosa sencilla, pero mire todo lo que dice, ¿no? Bueno, aquí también el maestro creó una obra, El Desconsuelo, Lejos de ti. Este fue tal vez el tango que lo internacionalizó. Esta es una obra que, como ya lo mencionó el doctor John, perdón, estuvo guardada durante 4 años y la revivieron y todavía hasta es la altura que en Argentina, en Medellín, esas ciudades que tiene arraigo el tango, eso sigue siendo un clásico, ¿no? A ver si me acuerdo. Hoy que la lluvia enciendo hasta la noche y las nubes en derroche, tristemente veo pasar. Viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino a posar, solo por verme llorar. Y a veces pienso que es tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Ya el maestro Julio Erazo tenía claro el lenguaje del tango, porque él decía que él escuchaba desde niño, que su mamá escuchaba a Carlos Gardel. Entonces, bueno, él tenía, un compositor tiene que tener un referente, ¿no? Así le pasó a José Barros, que escuchaba, también fue prolífico, grabó tangos en Perú, y José Barros grabó desde Porro. José Barros vino a componer su primera canción, su primer forro aquí en Bogotá, ¿no? En el año 45, El Gallo Tuerto, y lo grabó aquí con Mixía de Garavito. Entonces, fíjense, esos compositores tenían como musa, tenían su sabor. Bueno, finalmente pues voy a compartir una entrevista, 4 minuticos,
una entrevista que yo sostuve con el maestro Julio y él ahí nos habla un poquito, canta, hace 3 años y medio tal vez. Entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un segundito. Este video lo hice yo antes de ayer. Vamos a ver dónde está. ¿Será este? Un segundito. Un momentito, por favor, un momentito. ¿Será que yo lo tengo aquí? Las películas. Ay, carajo. Deme un segundito, por favor, un momentito, y ya les busco el... Un momentito, voy a cerrar acá. Bueno, perdóneme un minutico. Y ya comparto el video aquí. Acá lo tengo. Bueno, entonces vamos a compartir aquí. Bien, entonces les voy a compartir 4 minuticos de una entrevista que yo sostuve con el maestro. Vamos a ver si es este. Aquí va. Me avisan, por favor, si lo escuchan, si lo ven. Se está viendo. Ok, gracias. Ya sale. Ah, bien. Vamos a ponerle play. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo es su nombre completo? ¿Usted dónde nació? Nací en Barranquilla, pero criado acá en Guamal. 5 de marzo de 1929 nací yo. ¿Cómo fueron sus inicios musicales? Yo estuve de maestro de escuela en una población de aquí del Magdalena que se llama Buenavista, de donde son algunas de las mujeres a que yo le dediqué mis canciones. Una de ellas es mi esposa, otra de ellas es Rosalba de Niño, que se llama Rosalvita. ¿Usted ha sido más compositor, intérprete o cantante? He grabado mis cuestiones con mi voz, algunas de ellas, pero comencé a hacer cuando yo estaba de maestro de escuela en una población de allá del brazo de Monpós, que se llamaba Buenavista. Estaba yo muy jovencito, yo creo que tenía por ahí como 19 o 20 años más o menos. Maestro, ¿usted dónde aprendió a tocar la guitarra? Este instrumento me lo enseñó a tocar mi papá, José Erazo París. Él era papuso, pero él trabajó en Barranquilla y ahí conoció a mi mamá. ¿Cuál fue su primera composición? La primera composición mía, la puya guambalera, la compuse yo allá estando en Buenavista, ahí estando yo de maestro. Oiga usted de la puya guambalera, la que alegra la vieja casada de soltera. Baile la suave con paso menudito, con un traguito de ron y 4 velas. Eso se grabó en Barranquilla. Y yo conozco a Claudia. Y también un patrón que dejé a una muchacha que era de Buenavista. Le hablaba Rosalba de Leño. Y yo le dediqué una cancioncita a ella también. Porque es que yo la conocí a ella siendo muy jovencita. Me fui para Barranquilla y cuando regresé a Barranquilla a Buenavista, pero él ya estaba, ya era una muchacha, ya no era señorita. Entonces yo dije así, ¿no? Hace como 5 años yo dejé a Rosalba siendo una niñita. Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita. Da la casualidad que a mi regreso me encuentro convertida en señorita, con una gana de robarle un beso, para de la que está de su boquita. Y allá donde estaba yo de maestro en Buenavista, ese pueblecito cuando llueve y cuando hay creciente se inunda. Y entonces estando yo ahí en Buenavista, tuve que haber hecho esa canción que se llamaba La Pata Pelá. La muchacha de esta tierra vive con la pata pelá, que están vendiendo yuca con la pata pelá. ¡Ay! Con la pata pelá. Esa se la dediqué yo a un señor Anselmo Montes, que le llama Chema Montes. Bueno, la cantó ya después de que yo hice mis cuestiones, cuando yo grabé mis canciones allá, estando yo en Buenavista, en Monpós. Maestro, usted compuso una canción que se llama Aquí está el Magdalena. Lo que pasa es que yo estuve en mucha amistad con Rafael Escalona cuando yo estuve allá en Barranquilla y en Santa Marta. Allá nos conocimos y allá Escalona se dio cuenta de que yo era un compositor también y comenzó pues a activarme a mí también como compañero de él ya.
Es que yo se la dediqué a Rafael Caloma porque él andaba molestándome con la cuestión de que en Magdalena y que era un departamento que no servía para nada. Me contaron que Rafa había dicho que ahora sí se fregó en Magdalena, que el sector se quedó con todito, inclusive también con la música buena. ¿Qué se acuerda que acá quedé yo? Ojo bajo también, Choperena. ¿Y usted quién le enseñó a componer canciones? No, eso salió de mi propia inspiración, de mi pecho. Bueno, ¿usted cuántas composiciones hizo? No tengo ni siquiera el dato correcto, pero sí fueron muchas composiciones las que yo hice. Cuando estuve en Venezuela ya compuse también algunas canciones. Bueno, maestro, ya para finalizar, ¿usted qué mensaje le diría a Colombia? ¿Qué mensaje le quiere decir a la nueva generación? Al público, pues que yo de todas maneras siempre veo pensando en las personas, en la gente en sí, porque de todas maneras si no hubiera sido por la gente, las personas, yo no hubiera tenido a quien cantarle las canciones mías. De todas maneras, a mí me encantaría pues que las personas, todas las que yo conocí y las que estoy todavía conociendo, de todas maneras que yo me acuerdo de todas esas personas y las tengo en mi mente y en mi corazón. Bueno, entonces, nada, pues quería compartir. ¿Cómo es tu nombre completo? Julio Erazo Cueva, ¿Usted dónde nació? nací en Barranquilla, pero Perdón, un segundito. en 1929. Bueno, qué pena, ese me pasó. Entonces, nada, pues quería compartir con ustedes esta experiencia y decirles que no olvidemos el legado del maestro Julio Erazo, uno de los más grandes compositores e intérpretes de nuestra música colombiana. Doctor Joaquín, mil gracias por la invitación.